bienvenidos a Escépticos en el Pub de Madrid, que, como sabéis, porque veo muchas caras conocidas, organiza RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Los que no nos conozcan tenéis folletos por ahí y podéis preguntarnos luego cuando acabemos. Hoy, si habéis visto el anuncio, sabéis que tenemos a Vicente Baos, que es médico, su especialidad es la medicina familiar y comunitaria. Además, es uno de los expertos que asesoran a la Agencia Española del Medicamento y a la Europea, y es uno de los impulsores de la iniciativa No Sin Evidencia. Si recordáis, si habéis estado aquí hace un par de años en un Escépticos en el Pub, ya nos habló de ello. Y hoy nos va a hablar pues, de un montón de cosas que tienen que ver con mitos de enfermedades de esta época. Vicente. Buenas tardes a todos y gracias a IMA y a la asociación de la que soy miembro por haberme invitado. Pues la idea es hablar un poco de lo que está pasando ahora en la calle. Hace frío, hoy un poquito más. Empezamos ya los catarros, todos habréis tenido probablemente ya algún episodio desde septiembre, que es cuando menos empieza, y teméis que a lo largo de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta que vuelva a salir el sol de forma masiva por mayo, pues vais a tener unos cuantos, no uno, sino unos cuantos. Lo digo porque si alguien duda de sus defensas, que vaya buscando algo a la farmacia, a ver si las puede subir, porque le va a tocar tener varios episodios. Hablemos un poquito de mitos, tópicos, el frío, el invierno, es decir, el frío en la salud, y si tenéis una abuela todavía viva y le podéis preguntar cualquier cosa, de qué cosas te puede producir el frío, pues te va a decir un montón de ellas, ¿no? El frío te da infecciones de garganta, si bebes algo, te da infecciones, cistitis, si coges frío, es decir, parece que el frío es un enemigo de la salud humana, ¿no? Y que parece que vivimos más allá del muro, ¿no? Y que el señor de la noche nos va a atacar produciendo grandes males. Bueno, vivimos en el hemisferio norte, vivimos con estaciones y hay una estación más fría y otra más caliente. Y ese es donde nos ha tocado vivir y tenemos que aguantarnos sí o sí. Y eso que estamos en un país templado, ¿eh? Es decir, ¿se muere mucho más en Suecia que aquí? Pues tampoco, ¿no? Y hace mucho más frío. Es decir, el frío tiene la culpa de casi todo lo que estamos diciendo que nos puede pasar en esta época del año. Pues vamos a intentar desmontar alguna cosa y de las patologías específicas que tienen relación con la época de frío, saber algún detalle más, quitando topicazos que todavía existen mucho en la salud. Hace frío, pero vivimos bien. Todos tenemos abrigos, tenemos chaquetas, tenemos casas confortables la mayoría, aunque la pobreza energética está cada vez aumentando. Es decir, no pasamos tanto frío. Es decir, no es lo mismo una persona que trabaja en la intemperie, haciendo una labor que se expone al frío durante muchas horas, a la inmensa mayoría que trabaja en zonas protegidas. Es decir, con lo cual no estamos tan expuestos al frío como a veces nos puede parecer. Realmente, aunque nos abriguemos, no estamos en ese sentido en peligro. Sí hay otra gente, sí está en peligro. Es decir, esta gente sí, el frío puede ser un determinante que aumente sus infecciones, porque el frío no va solo, va acompañado de circunstancias vitales, de condiciones de vida, de condiciones de reposo, de condiciones de abrigo, de condiciones de alimentación, de condiciones bla 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 bla. Es decir, los condicionantes sociales afectan a la salud tanto más que los genéticos y los de agentes externos que podemos decir que producen la enfermedad. Conviene que en una sociedad desarrollada como la nuestra no olvidemos eso cuando hablamos de nuestros peligros ante la exposición y seamos conscientes de que esto es muy diferente en otros lugares. Os voy a poner 6 ejemplos y solo uno es verdad clara. Me tenéis que decir luego cuál. Os leo. He cogido frío y tengo un catarro. Me dio un aire frío y tengo una lumbalgia. He cogido frío y tengo una cistitis. Bebí algo frío y tengo una faringitis. Tengo las manos heladas y me ha salido una herida. Me han debido de bajar las defensas porque he tenido 2 catarros. ¿Cuál es la más verdad? ¿Las manos? Lumbalgia, 1 point. Las manos. Herida, 2. La cistitis. No oigo un grito masivo y único, con lo cual deduzco que estáis más verdes, necesitáis sol para madurar porque estáis fríos en conocimientos de salud. Pues esto es lo único que es de verdad frío, y que produce el frío.
La exposición ambiental al frío de las manos o de otras partes del cuerpo, orejitas, narices, sin ser una congelación, es una patología muy común, llamado sabañón, médicamente eritema pernio. Y esto sí, es el frío, no es otra cosa. La exposición al frío produce esto. No hay virus, no hay bacterias, no hay nada. Es pasar frío en las manos. Bueno, pues esto es lo único de verdad que es de frío. Y lo otro, vamos a matizarlo. Los reyes del invierno son los catarros y la gripe. O los catarrogripes. O eso que tengo una gripe y no tengo un catarro. Es decir, realmente la inmensa mayoría de la población todavía, a pesar de todo, confunde ambos términos. Pero los confunde con cierta razón, porque el tópico que esperaría que yo dijera, no, el catarro es A y la gripe es B. Bueno, es que las cosas tampoco son tan claras a veces, ni para los clínicos ni para los pacientes. Vamos a ver un poquito de detalles. Este tipo de carteles abundan, y si traéis en cualquier buscador y metéis gripe catarro, te van a salir 200 separaciones como muy radicales entre lo que es una gripe y un catarro, y no es tan radical nada. Vamos a verlo. Un catarro, un resfriado, common cold en inglés. Todo el mundo le dice. Sobre todo hay síntomas muy nasales y faríngeos, dolor de garganta, congestión de la nariz, muy congestionado, la tengo la punta roja, escocido de limpiarme, todo esto, y me duele un poquito, una tos que no es muy allá, y tengo malestar, y pocas veces tengo una fiebre alta. Pues sí, eso sería un prototipo de catarro común, bastante típico y vulgar. Y la gripe, en el otro extremo, diríamos, me duele todo, tengo un 39 de fiebre, una tiritona horrorosa, apenas me duele la garganta, aunque me duele un poco la tripa y estoy baldado. Y me duele mucho la cabeza y me duele todo el cuerpo y no puedo seguir el día a día. Y sin embargo con el catarro sí voy a trabajar. Esos son los dos polos, digamos, para lo que es el síndrome gripal y para lo que es el catarro común. Y sería lo más fácil de distinguir y lo que clínicamente cualquier persona puede distinguir. Pero las cosas nunca son blanco y negro. Y el espectro que va en los virus que afectan y que producen estas enfermedades es un espectro amplísimo, donde un extremo y otro existen, pero existen todos los grados intermedios que podáis ver. Tenéis síntomas catarrales, pero tenéis fiebre, o tenéis un gran dolor de cabeza y no tenéis fiebre, es decir, vamos mezclando todo y al final tenemos una infección respiratoria, una infección de vías altas, una infección que llamamos nosotros, o un síndrome gripal, algo que no puedes poner una etiqueta clara, pero abarca todo este espectro. Pues que, por ejemplo, y para alguno que no lo sepa, la duración, por ejemplo, puede ser de 7 días, pero la tos puede seguir hasta 2 semanas. ¿Quién no va al médico si sigue tosiendo después de una semana? Aunque tenga un poco aquí verdes que le salen, llevo una semana y no se me ha quitado, es intolerable. Ya bastante he esperado por venir, porque voy a ir porque no puedo más. Pues señores, sí, que a veces la tos dura un poco más, que no pasa nada, que no es una bronquitis, que no es un cáncer, que no es una neumonía. Realmente hay una alarma muchas veces. Y la gripe, el estado de cansancio posterior al cuadro febril, que puede ser unos 5 días, seguidos, intensos y muy fuertes, es muy normal y muy típico. No piense que es que me va a salir una leucemia porque ya hace una semana y todavía estoy muy cansado. Es decir, realmente tenemos tanto miedo a enfermar de forma grave, que patologías comunes que tienen un desarrollo relativamente rápido, pero con secuelas que duran un poquito más, generan mucha alarma. Porque es un proceso de curación, porque son enfermedades autocuradas. Es decir, nuestra inmunidad, nuestro organismo va a superarlo de forma progresiva. ¿Y qué pedimos los médicos que se haga? Pues darle el tiempo y darle el reposo y darle la tranquilidad que haga que eso. Pero no vivimos en una sociedad así. Vivimos en una sociedad en que no puedo faltar más de 2 días porque me descuentan. No puedo faltar ni un día porque el jefe me va a decir. Y no puedo, y no puedo ir al médico. No puedo. Bueno, esta sociedad del agobio, de la prisa y del malestar a veces no te permite recuperarte de una forma natural, como sería pues tener unos días más de descanso. Pero esas son las contradicciones en las que vivimos. Si repasamos los virus que pueden producir el catarro común, rinovirus, coronavirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, bla bla bla, influenza, uy, si este no dicen que es el de la gripe, pero es que hay gripes o virus gripales que dan un cuadro más parecido a un catarro, lo que os he dicho antes.
para influencia, etc. Y si vamos a los síndromes gripal, son los mismos. Es decir, cuando hablamos de que yo tengo algo que se parece mucho a la gripe, tengo una probabilidad muy alta de que no sea el virus de la influenza. Porque es así de difícil. Cuando se estudia, a través, luego lo explico, los médicos centinela, si se toman muestras específicas de un síndrome gripal para ver si hay correlación con el virus de la influencia y su vigilancia epidemiológica, para ver las cepas, la evolución, la resistencia, las complicaciones, la concordancia es menor del 50%. Es decir, tú vas a tu médico, me duele todo, me duele la cabeza, tengo una fiebre desde ayer, una tiritona que me empezó de repente, me siento fatal, me duele un poco la garganta, lo auscultas, auscultación normal, sin otro dato, tienes una gripe. Pues eso, en el 50% de las veces, no es una influenza, es otro virus de todos estos que puede dar un cuadro similar. Y eso tiene sus consecuencias, luego también en la salud pública y en el análisis de la gripe, como la gran enfermedad del invierno. E influye el frío, porque el tema es el frío, no la gripe, influye el frío en la replicación viral en los seres vivos. Pues parece que un poquito sí. Venga, vamos a darle una cancha al frío. Sí, las condiciones de frío favorecen la replicación viral en células en laboratorio. Es un trabajo muy reciente, desde que esto se ha estudiado tanto. Si la gente se preocupa del frío, los científicos les da igual que el frío influya o no, porque hay muy pocos estudios para ello. Pero parece que sí puede influir, que se disminuye. Pero ¿por qué es más ahora? Pues las razones son más las ambientales y la distribución a través de la sociedad, la contagiosidad, que luego hablaré un poquito más. Vamos a centrarnos, si me permitís, un poquito en la gripe, porque quizás se habla tanto de la gripe y lo mala que es, y su vacuna y todo lo que influye, y la gripe A, que está muy reciente en la historia nuestra, para que entendáis un poquito más su importancia. Un virus que tiene conocido desde hace muchos años, bien estructurado, donde se conocen bien sus puntos claves, la hemaglutinina, la neuroamidasa, los puntos claves de investigación, los puntos claves antigénicos que pueden provocar modificaciones graves y afectar a la salud humana de una manera muy importante. Tiene una importancia crucial en la salud humana precisamente por su origen, porque es un origen absolutamente híbrido entre cepas virales que afectan a otras especies. Y una de las cosas que más tenemos, y lo podéis ver recientemente con el ébola, con el Zika, con etcétera, el salto entre especies de patógenos es una cierta amenaza que provoca alarma general. Es decir, si el ser humano nunca ha estado expuesto a un virus que procede de otra especie y que ese tenga unas características que hasta ahora desconocidas, puede ocurrir que sea potencialmente muy grave. Y eso es la vigilancia especial que se hace a la gripe y que se debe seguir haciendo. Y sigue estando por ahí la influenza A, H5N1, la gripe aviar asiática, que tiene una letalidad y una mortalidad de casi el 80%. Es decir, ha habido un brote en Arabia Saudí, ha habido casos importados. Es decir, realmente esa amenaza, sin caer en las conspiranoias y sin caer en el desprestigio generalizado de la OMS, que se ha hecho mucho a raíz de estos temas, realmente sí es una amenaza real, porque comparten características genéticas muy similares y no es nada difícil la hibridación entre especies y la hibridación hasta llegar al ser humano y a una posible afección. Y ese fue el temor de lo que ocurrió en el 2009 con el H1N1, que es el que llegó de una forma desconocida y afortunadamente para todos de la forma más leve de las que pudo ser todas las posibles. Es decir, pero no minusvaloremos la investigación y no minusvaloremos el seguimiento que se hace y la alarma, entre comillas, que se hace sobre la gripe, porque eso sí puede tener en un futuro consecuencias para ello. Por ello, todos los países, y la OMS tiene programas específicos de vigilancia epidemiológica de la gripe, año a año, para el diseño de la vacuna, para el seguimiento en laboratorio de las cepas, para identificación de las mutaciones que van ocurriendo, porque sí es relevante vigilar ese aspecto para la salud mundial. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia la gripe tiene un comportamiento bastante conocido. Es decir, pandemias masivas que pueden ocurrir cada 10 años con periodos interepidémicos
con pequeñas oscilaciones que van fluctuando cada año en severidad, en gravedad o en afectación. Y estas pandemias que van ocurriendo, que hasta ahora, desde la famosa del 18, ninguna ha tenido una mortalidad ni parecida, pero puede volver a ocurrir porque se sabe que una mutación mayor puede ocurrir o una hibridación mayor puede ocurrir y afectarnos a todos. Esa es la razón de estar especialmente atentos a ella. Pero al final, ¿cómo nos llegan las infecciones virales? Estamos hablando mayoritariamente, pues por la sociedad y por nuestras relaciones humanas. Es decir, vivimos en comunidad y en comunidad nos infectamos. Nos infectamos en el ámbito familiar, nos infectamos a todas las manos, y ahora hablaré mucho de ello, y los pobres niños son víctimas y verdugos de las infecciones virales. Es decir, mes de septiembre, mediados, empiezan las clases. Yo ya que soy un poquito viejo en esto, sé que 2 semanas después empiezan a llegar los niños, una semana después los padres y a la siguiente semana los abuelos. Con lo cual, mediados de octubre ya tenemos por todos lados gente con catarros, que me siento mal, que me duele, que tal, con fiebre, sin fiebre, todas las variedades del mundo, porque realmente los pobres niños en sus babosidades y en sus juegos se contagian y nos contagian a todos de forma masiva. Es así. Y simplemente, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer cosas. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Por qué se transmiten tan fácilmente? Vamos a ver, si yo estoy por la calle, cojo el transporte público, pero tampoco estoy dando 1000 besos, 1000 manos, y estoy por todos lados, a todas horas. Sin embargo, me lo he cogido. ¿Dónde me lo he cogido? Es otra pregunta. ¿Es el frío? ¿Y dónde me lo he cogido? Yo qué sé. Pues ¿por qué? Porque la viabilidad viral, hablo en general, esto es en general, pero específicamente en las respiratorias y en las digestivas, no solo se transmite por aerosoles formados al toser. Es decir, todo el mundo piensa que el que le tose a la cara ya la ha cagado, y seguro que la ha cagado. Pero hay otras vías más indirectas para cogérselo, y las hay. Porque el contacto, el mero contacto con superficies contaminadas, puertas, teclados, ratones, estrechar las manos, de ahí la importancia del lavado. Es muy fácil contagiarse en la vida cotidiana, sin hacer nada raro, ni estar... Hombre, si no sales de tu casa y vives en un pueblo y así pasas el invierno, te juro que no te coges nada, ¿eh? ¿Por qué es tan fácil el contagio? Porque la capacidad infectante viral es enorme. Persisten viables entre 24 y 48 horas en superficies de acero y plástico. Es decir, una babita con millones de virus que ha dejado a alguien al toser o a estornudar, o en la mano que ha tocado, pervive y es viable con su contagiosidad hasta 48 horas. Una barbaridad. La barra del metro, el dinero que intercambiamos, es decir, 200.000 variedades que pueden ocurrir. 12 horas en papel, ropa y pañuelos desechables. Aprovecho a decirlo de desechables. Desechable quiere decir una vez. ¿Quién no ha visto el pañuelo de papel? Se mete, mojado, se mete y luego busca la esquina y se mete y se vuelve a meter. Es decir, contaminamos el pañuelo, contaminamos la mano, contaminamos el bolsillo. Por favor, desechable quiere decir uno. Si tiene usted pocos mocos y le parece que sale muy caro, apártalo, pero use uno y tírelo. No haga la esquinita que al final se lo mete por un lado para secarse un poco porque el otro ya está chorreando. No digo cosas raras. Puede transmitirse a través de las manos incluso 24 horas después de haberse contaminado la superficie. Es decir, muchas horas. Es decir, estamos rodeados de gérmenes en invierno. Evitar el contagio tiene unas reglas muy básicas que estoy casi seguro que alguno ni ha visto. Por ejemplo, ¿alguien había dicho o lo había oído alguna vez que al toser no ponga la mano o al estornudar sino el antebrazo? Venga, a manos alzadas. 50% y me paso mucho, yo creo que menos, ¿eh? Bueno, pues qué básico es y qué tonto. Realmente la ropa no es algo que vas tú rozando a los demás y vas diciéndole toma, me das la mano. La mano es el objeto fundamental de intercambio. Evidentemente, achus, qué fino, pero qué guapo. No puede ser. Hay que usar los pañuelos, tirarlos, lavarse, ¿eh? Si uno improvisadamente le viene el achus o la tos que no puede ni parar, pues oye, no cuesta mucho así. Es tu ropa, luego te la lavas, luego haces lo que quieras, pero no pringues a todos los demás con tus manitas tan educadamente protegidas. Si no tiene pañuelo de papel, toses uno de la manga de la camisa, posteriormente lávese, evitar compartir objetos descaradamente baboseados
de alguien infectado, evidentemente. En el ámbito familiar a veces no es fácil, pero parece que puede ser. Ventilar un poquito, es decir, las gotitas de Flúger, aquellas que todos expelemos cuando hablamos y respiramos, flotan en este ambiente, todos. Ahí, bueno, pues también las cogemos por vía inhalatoria. Realmente ventilar eso es positivo. Y luego aquellas que se pueden ser superficies, por ejemplo en ámbitos de trabajo donde se compartan espacios, una limpieza periódica. Como anécdota puedo decir, uno de los virus, un adenovirus, que produce una conjuntivitis viral muy mala, dura más de 2 semanas, el ojo se pone inyectado, es terrible, la conjuntivitis viral por adenovirus. Yo tuve un paciente que me vino a contar con los síntomas y me dice, no, pues sí, en la empresa llevamos medio año, así. Coño, sí, dice, uno, después otro, y siempre hay alguien. Digo, oye, salgar aquello, limpiarlo a tope y se acabó el problema, ¿no? Es decir, no, pues precisamente porque es un objeto que se va en un teclado, alguno va, o en una zona de común. Realmente no son consejos tan difíciles y pueden ser muy útiles y muy reales. Lavarse las manos es la principal medida de higiene básica en todo tipo de infecciones. En un hospital, en la calle, en higiene personal, el lavado de manos es lo más fácil, barato y sencillo y eficaz de todas las cosas que podemos prevenir, es decir, para no coger enfermedades en todo tipo. El lavado de manos no hace falta que sea quirúrgico, eso es casi una explicación quirúrgica, pero el lavado de manos menor de 20 segundos hecho con jabón abundante y agua templada caliente no es igual que ponerse los dedillos debajo del grifo, y ya está, y con eso hago así, me seco. Evidentemente no es lo mismo. Es decir, un lavado estándar son 20 segundos en agua templada caliente con abundante jabón. No demos la botella ahí, que si no hace espuma no hay jabón. Eso es la base de todo esto. Con lo cual, la base. Un estudio muy bien diseñado y muy divertido evaluó que 8 lavados de manos diarios reducía un 50% la incidencia de infecciones respiratorias en invierno en cohortes, una cohorte muy amplia del que lo hacía y yo no lo hacía. 8. 4 básicos, me levanto, como, llego de casa y me acuesto al final del día, y otros 4 interrumpiendo la jornada diaria donde la comunicación social está apareciendo. No parece muy difícil, es una regla fácil para incluirla en cualquier persona. Los geles hidroalcohólicos, que se ha puesto de moda en los últimos años, tienen una alta eficacia. 60% es lo mínimo, y la mayor parte están formulados. Estarían mejor al 70%. El problema con los geles hidroalcohólicos es la sequedad que induce el alcohol. Si lo concentras más, es más eficaz, pero es más irritante. Es decir, uso excepcional, pero uso cuando no sea viable el tener una manera de lavarse las manos de forma eficaz. Yo en la consulta lo tengo encima de la mesa, lo uso con cada paciente e invito a los pacientes a que lo usen. ¿Por qué? Porque me tocan la puerta al salir la manilla y ya la he liado, porque la cojo yo y lo cogen los siguientes, porque todo el mundo va abriendo la puerta con la mano. Con lo cual digo, échese dentro antes de irse, que si no me explica los mocos que usted me ha traído aquí y yo voy a coger en la puerta. ¿Y se puede poner crema después de tanto alcohol? Sí, no hay ningún problema. Deja que se seque y ya está. O sea, solamente esto requiere dejar que se seque al aire, no se case con un pañuelo, es decir, se impregna bien y se seca. Se seca. Pañuelo mojado de vino. Vamos a ver un vídeo que lo explica muy bien. Doors closing. Going down. 4th floor. Doors closing. Going down. 3rd floor. Doors closing. Going down. Yes, you're all going down with bugs. Because the man in the blue jacket sneezed and spread his germs everywhere. Yes, you're all definitely going down. Germs can live on surfaces for several hours, so to prevent the spread of germs when you cough or sneeze, catch it in a clean tissue, bin it and kill it by washing your hands as soon as you can. Catch it, bin it, kill it. Bueno, esto es un anuncio del sistema público inglés, que está bien, ¿verdad? Es bastante educativo y claro. Aquí no vemos de esas cosas, ¿no? Es decir, no... ¿Veis en la televisión alguna cosa parecida? ¿No? Bueno, pues es un poco el cutrerío español
respecto a la promoción de la salud, ¿no? Es tan básico hacer promoción de este tipo de actividades que lamentablemente no lo vemos. Venga, hombre. Es decir, es terrible que no haya una promoción tan fácil como hacer pequeños clips tan divertidos y didácticos como estos, donde representen las situaciones más comunes que pueden afectar a la población. Y os juro que dos cosas de estas bien puestas al horario adecuado quedan grabadas, quedan muy fijadas. Es decir, un eslogan tan sencillo como agárralo, tíralo a la basura y mátalo, luego lávate. Es un mensaje tan sencillo, ¿no? de implementar y de hacer. Algún día llegará, no lo sé. Seguimos avanzando. Me he vacunado de la gripe y al día siguiente ya estaba con mocos y tos. Ha sido la vacuna la que me ha puesto la gripe. Bueno, topicazo, y hace que mucha gente no quiera vacunarse. Realmente así, literal. Yo es que hace 2 años me puse y es que me puse malísimo. Bueno, realmente los efectos de la vacuna son leves y muy transitorios, casi siempre locales y a veces con un pequeño malestar general, de 1 o 2 días de duración. Ni parecido a la gripe, ni parecido ni siquiera a un catarro común. Pero muchas personas asocian esas dos situaciones de manera errónea. No es así, afortunadamente. El problema es que vacunamos cuando ya hay epidemia de virus respiratorios, con lo cual es que te iba a tocar y te ha tocado. ¿Cuándo te iba a tocar? Probablemente ya lo estabas incubando. Eso no quita el valor de la propia vacuna en sí misma, que se pone desde mediados de octubre hasta finales de noviembre, aunque quedan restos durante todo el tiempo posterior, porque realmente nunca sabes cuándo va a empezar la epidemia gripal cada año. Se necesitan al menos 2 semanas para la inducción de anticuerpos eficaces para la vacuna. La vacuna de la gripe es algo que va regulado por la OMS, que se estipula en un comité de análisis global y que va avanzando del hemisferio sur al hemisferio norte. Es decir, la información sobre lo que ocurrió en la época anterior, más lo que ha ocurrido en el hemisferio sur, determina 6 meses antes lo que vamos a promover aquí en el hemisferio norte. Es decir, va de una forma alrededor del mundo, cambiando de los 2 hemisferios las epidemias gripales. Realmente cada año se define, pero os recuerdo que este es la cepa de la gripe A. La gripe A, es decir, la gripe A sigue estando en la composición vacunal de la vacuna antigripal porque sigue circulando mayoritariamente, aunque está reduciéndose en los últimos años, pero hasta hace muy poco era el virus que seguía siendo el mayoritario. ¿Y por qué hay que vacunarse cada año? Porque si es el mismo virus y yo ya lo he pasado, yo estoy vacunado, porque es una vacuna imperfecta. No es una vacuna perfecta, su eficacia tiene entre 6 y 12 meses, no vale de un año para otro a pesar de que sea la misma cepa, aunque en este año ha habido cambios, pero en uno de ellos no ha habido ningún cambio. Es simplemente una vacuna que hace lo que hace y por ahora no se ha podido hacer una vacuna universal, dijéramos, para todos los influenza, para todos los virus y que valiera para siempre, aunque hay grandes avances al respecto y ya hay un prototipo que se va a ensayar al respecto. Ojalá llegue, porque acabaría con esta estacionalidad y este año a año volver a repetir lo mismo. Pero la gripe está todo el año, otro error que a veces se tiene. Es decir, la gripe está circulando continuamente. Las condiciones que favorecen su expansión son las que determinan que haya picos epidémicos, pero su circulación es continua. Esto no lo veis desde atrás, pero es del 8 de septiembre, donde los laboratorios encargados de registrar muestras han registrado distintas cepas de virus gripales en el verano. Estos son detecciones... Perdón, me he quedado un poquito. Son detecciones que se hacen en los laboratorios autorizados precisamente para la vigilancia. Y son de pacientes ingresados con cuadros graves, donde se busca si aparece el virus gripal en ese cuadro grave de ese paciente que ha ingresado. Es decir, está todo el año, y también os recuerdo que la gripe A empezó en verano, no empezó en invierno. Lo digo porque esa variabilidad o esa posibilidad siempre existe, es desconocida, aunque habitualmente es en la misma época del año. Es decir, un ejemplo más de que el frío no es solo el frío, hay otros factores. La red de médicos centinela, es decir, la que toma muestras, lo que os comentaba antes, para ver la concordancia entre tener la gripe o tener cualquier otro virus, la componen 610 médicos de familia y 213 pediatras que van recogiendo de los casos sospechosos clínicamente de síndrome gripal
muestras para laboratorio directas viral, con lo cual se establece qué tipo de virus circula, qué cepas son, si hay cambios, si hay mutaciones genéticas relevantes o no, y también se mira la concordancia entre la clínica y la gravedad de la infección. Es decir, de repente, si el H3N2, que es uno de los más severos de los que circulan, produce cuadros muchísimo más graves que el H1N1, pues es una información de gran interés epidemiológico y sanitario. Por ejemplo, el año pasado hubo muchísimo menos casos que el año 14-15, ¿no? El 14-15 al 15-16. Es decir, ¿por qué pasa esto? Subió muy rápido, pero también bajó muy rápido. Las semanas van por las semanas del año. 2 semanas, sí, enero, febrero, tal. Es decir, hubo un gran pico en el 2014 y aquí hubo más, una prolongación en el tiempo hasta que desapareció con una incidencia más mantenida en el medio. Esto cada año es diferente y nunca vas a saberlo. Su vigilancia es interesante, precisamente para saber qué consecuencias puede tener. ¿Y quién sufre más? Los niños. Ya lo hemos dicho antes, los pobres son víctimas y verdugos. Víctimas porque lo sufren más y verdugos porque lo pasan a los demás. Como veis, la incidencia por edades es brutal. De 0 a 4 y de 5 a 14 casos por 100.000 habitantes. De 15 a 64, pues muchísimo menos. Y aquí tenemos las estrellas de la salud humana, que son los viejecitos. En España viven más que nadie. No sé si sabéis que España, la esperanza de vida al nacimiento de una mujer es la número 1 del mundo, es España. La número 1, ni Japón, ni Francia, que siempre están ahí, España. ¿Realmente esto qué es? ¿Que les vacunamos? ¿O es que ya conocen el virus y lo tienen menos? Que eso también se ha hablado. Es decir, cuando se habló en la gripe A, era interesante saber que la incidencia era menor en los más ancianos. Y aquí no nadie estaba vacunado para la gripe A en aquel momento. Sin embargo, la afectación grave fue más en niños y en jóvenes, y menos en ancianos. Es decir, hay cierta memoria antigénica respecto a cepas similares sufridas a lo mejor cuando eran niños, cuando no existía ningún otro tipo de método de protección, pues puede haber algo de eso. Es decir, hay temas muy amplios, muy interesantes de conocimiento sobre la gripe, precisamente, y vuelvo a decir, por la gravedad que puede tener una gripe que se nos descontrole. Conocer mejor el virus de una gripe, conocer su manera de actuar, aporta seguridad a la salud humana en general. ¿Y los casos graves? Pues sí existen, porque a veces también cuando decimos, vale, la gripe se te pasa y ya está, estupendo, en la inmensa 99% de la población, pero en algún caso no, en algún caso tiene unas consecuencias gravísimas. El año pasado ingresaron graves en hospitales 3.100 en aquellos que se confirma la gripe positiva al estudio de laboratorio. El 35% acabaron en la UCI y fallecieron en total, atribuido directamente al virus gripal, 352 personas en España. El 75% eran pacientes con factores de riesgo, enfermedades crónicas, la edad, etc. El 40% eran mayores, evidentemente la gravedad sí tiene relación con la edad, aunque la incidencia sea menor, y el 50% no estaban vacunados. Y se puede decir, pues es que hay que vacunarse más, pero también hay que decir, es que la vacuna no protege al 100%. Lamentablemente estamos en esa situación. Se debería vacunar más gente de la que necesita, pero sabiendo también, como sabemos, que la vacuna no es la panacea, porque el riesgo sigue existiendo. La eficacia de la vacuna, y no voy a entrar en muchos detalles, se hace a través de los anticuerpos de aglutinina, y realmente, como veis, la inducción de anticuerpos protectores es pobre. Más de un 40%, más de un 30% es relativamente pobre. Es decir, respecto a una vacuna que intentas que anule la posibilidad de esa enfermedad, con el éxito que puedes tener tú con el sarampión o la polio o en otras vacunas que tienes un éxito del 95%. En esta no es así. Y la reducción, es decir, los vacunados que reducen su riesgo de hospitalización, de muerte o de otras causas, sigue siendo, como veis, porcentajes inferiores al 50%, con lo cual sabemos que es una vacuna incompleta y es una vacuna que no tiene el deseado eficacia que nos gustaría tener, pero es lo que hay. La vacunación este año se hace con estas dos, de forma general, hasta los 64 años con esta, y en los mayores de 64 estas. ¿Y por qué saco esto? Por el adyuvante.
Porque uno de los mayores argumentos de los antivacunas es la utilización de adyuvantes en las vacunas para desprestigiarlas o atribuirles un riesgo. ¿Y qué es un adyuvante? Un adyuvante es una sustancia química que actúa de potenciador de la respuesta inmunitaria, es decir, un booster, algo que acelera la respuesta inmunitaria del organismo en el plazo de tiempo, incluso a menor dosis de la glutamina, del antígeno, de la proteína que tú estás inoculando para inducir la respuesta inmunológica. El que más se usa ahora es el escualeno. La mala fama de las vacunas y los adyuvantes vienen por las sales de aluminio, que habréis oído hablar, era uno de los argumentos, que el aluminio era tóxico, y el aluminio a los niños daba autismo, bueno, todo ese tema que la conspiranoia ha continuado y que realmente ahora son excepcionales, aunque sigue habiendo sales de aluminio en vacunas infantiles. 60 años de utilización de sales de aluminio en adyuvante y una vigilancia epidemiológica absolutamente estricta, tanto en Europa como en Estados Unidos, garantiza que no hay ninguna relación entre la aplicación de adyuvantes de aluminio y en vacunas infantiles y ningún tipo de enfermedad como el autismo, que es un problema del desarrollo neurológico de base genética que no tiene nada que ver con todo esto. Se sabe ya de sobra, pero bueno, quería repetirlo aquí. Ahora el que utilizamos, el escualeno, que viene de los pobres tiburones que les estrujan el hígado y les sacan un poquito, y bueno, pues tiene unas cualidades de seguridad en el sentido de su origen y su composición y de eficacia clara demostrada en la fabricación de distintas vacunas, en esta de la gripe y en otras, que es el riesgo. Y cambiamos a otros temas. ¿Y por qué no me tomo algo para prevenir el que no tenga un catarro? Bueno, la vitamina C. ¿Quién no ha oído hablar de que la naranja qué buena es y que la vitamina C? Esto viene de los años 60 con Pauling, ¿no? Es decir, pues realmente algo de razón tenía, pero menos de la que dijo. Todos los estudios que se han hecho ya, posteriores, bien diseñados, reducía mínimamente en un día o dos, la evolución en el corto plazo. Es decir, cuando te estabas malo. Es decir, no todo el año tomando dosis farmacológicas de vitamina C para prevenir. Eso no tiene ningún sentido. Absurdo, ridículo. Me da igual químico que natural. Como bien sabéis, la vitamina C química es igual que la natural, que es química. Eso, buledísimo, ¿no? Es una frase de él, con lo cual, es decir, es así. Hoy en día las recomendaciones de la Cochrane, que lo que nadie oído hablar es con la base de datos de revisiones más cualificada, el fallo del suplemento de vitamina C para reducir la incidencia de catarros en la población general indica que la suplementación rutinaria de vitamina C no está justificada. No, vamos a ver. Que el que esté malo y se quiera tomar un zumo, se lo tome con la naranja entera o lo que quiera. Que no se gaste dinero, que haga gasto valenciano y ya está, que no va a ser nada más. Pero no le pongamos en el trono de la prevención porque no está. Y nuestros amigos, por favor, como no. Tenemos el extracto de pato acuado, que es la mayor venta de los Phyllococcus. Bueno, pues por si alguno todavía no sabe de dónde vienen los ideas, viene de un pato de la Bajbagui, que es una raza específica, que matan uno al año para fabricar el extracto madre de toda la producción mundial de boirón en todo el mundo, por un pato solo. ¿Son capaces de paté? Le cogen el corazón y el hígado, le hacen una petit mélange, es decir, lo estrujan ahí baboseantemente y le meten un 15 gramos de corazón, 35 de foie, suero pancreático y azuquita, que ya le gustas, dale vueltas. Y lo dejan reposar 40 días. Al tanto, a los días, que el 40 es muy bíblico, pues ellos rozan las creencias bíblicas aquí. Luego lo vacían y empiezan a diluirlo 200 veces. Toma ya, venga, dilución y dilución. Claro, para todo el mundo. Mojar bolas de azúcar y repartirlo por todo el mundo, hay que sacar agua aquí, a tope. Bueno, pues después se evapora, mojan sobre el azúcar, el 100% del azúcar, y se evapora el agua, con lo cual, digo, la memoria ¿dónde se ha ido? Se ha evaporado. Es decir, se supone que quedan las bolas, ese pringue que hacen, ya sabéis que lo pulverizan. Si no habéis visto las imágenes, es una cisterna de cristal donde meten no sé cuántas bolas, 1000 o 2000, que da vueltas. Entonces tienen un cacharro automatizado que pulveriza. Están ahí 2 minutos y a las cajas. Es
Eso es la impregnación homeopática del agua con la memoria, que va a transmitir la protección del pato que se inventó un tío en la Primera Guerra Mundial, que le dio por ahí, y que estos todavía nos venden de la manera más descarada y irrisoria que puede ser, ¿eh? Pues esto es uno de los negocios mundiales bollantes todavía, lamentablemente, para tomarnos el pelo a la humanidad. ¿Y es buena la leche con miel y coñac? En el País Vasco es muy eficaz. La gente cree que eso hay que tomarlo sí o sí, aunque no me guste la leche y aunque no me guste el coñac, porque hay gente que no le gusta la leche y no le gusta el coñac, o no le gustan las dos cosas, y hay que tomar leche con coñac porque mi abuela lo decía en la Ita. Bueno, lo pongo aquí porque era cachondo, parece que allí es más popular, pero todo el mundo lo ha hecho seguro alguna vez. ¿Y el coñac que tiene para que mate los bichos? Bueno, o sea, con el alcohol de las manos metido en la garganta, no se me ocurre otra posibilidad. Bueno, y la leche, porque está buena, ¿eh? Pero la leche, cuidado, no tengáis... porque la leche produce mocos. ¿No habéis oído eso nunca? La leche produce mocos. Cuidado al oro con la leche. Estamos curando, pero a la vez estamos machacando. Pues no, por favor, no. Como diga pediatra, que es... tiene un blog, Amelia Arce, la mamá pediatra. No, la leche no produce mocos. No, la leche no produce bronquitis. No, la leche no es ese veneno que nos intenta vender algunos naturistas. Existen numerosos estudios científicos que demuestran que la leche no solo no produce mocos ni bronquitis, sino que es un alimento fundamental de la dieta de un niño en su primera infancia. Ya vale de rollos, ya vale de tonterías, pero pinchar mocos y leche y os saldrán 200.000 páginas de hijos felices, de mamás guays, etcétera, etcétera, donde te dicen que por favor al niño quitará la leche cuando tenga mocos. Luego sí que no, porque, bueno, sin fundamento, pero son topicazos que están muy extendidos todavía. Pero esta me gusta mucho. El frío y la cistitis es para mí encantador. Es decir, es como si todas las mujeres fueran con ese al aire de forma continua a lo largo del invierno. Es que entra frío, pero vamos, solamente con bajar al váter a 25 grados en una casa. Ya entra frío, ¿no? Es decir, por favor, no entra frío. Vosotros lo podéis decir mejor que yo, no entra frío, ¿verdad? No, procuráis que no entre frío, ¿no? Con lo cual el frío no va a meter nada para adentro. Es decir, unos bichos, unas bacterias, aquí no son virus, son bacterias, ¿eh? Que penetran y crecen y dan irritación en el sistema urogenital. Es decir, no da frío, no he cogido el váter, los bichos no saltan de la taza para arriba, nadie se fricciona con los bordes de la taza para coger algo. No. Orinar a distancia prudencial y no hay nada más. Y luego ya está, que no pasa nada, ¿eh? Ni va a entrar frío, ni los bichos van a comer por ahí. El problema es que está todo muy cerca. Esto está todo muy cerca. Y ese es el problema, ¿eh? Está el recto, está la vulva, está la uretra, vejiga, útero, vagina, recto. Está todo muy cerca. Y es muy fácil la contaminación anogenital de la zona. Y no es cuestión de sucias, ¿eh? Es cuestión, a veces digo yo, de más limpias. No hay que sacar brillo, no hay que restregar con intensidad, ¿eh? No hay que estar friccionando, porque eso extiende más los gérmenes que lo contrario. Es decir, una limpieza de arriba abajo y de atrás hacia atrás, no hacia adelante, porque realmente ese es el problema a veces. Si uno se acerca las cosas de atrás hacia adelante, es más fácil que uno se contamine, y esa contaminación favorece la introducción de gérmenes a través de la uretra. Las mujeres tenéis una uretra muy cortita y con un cierre un poco fijo, ¿eh? Con lo cual es muy fácil que asciendan gérmenes, crezcan aquí calentitos y humeditos y aparezcan las famosas cistitis, que a veces se complican a través de la pielonefritis, a través del tracto superior. Es decir, este es el sentido fundamental. Es decir, la limpieza correcta, insisto, de arriba abajo y de atrás atrás, y nunca para adentro, ¿eh? Porque también el secado intensivo y el palmoteo hacia adentro no es muy conveniente, sino más de arriba abajo. Os aconsejo que lo hagáis para evitar
que el frío os dé la cistitis. Pero también hay tíos que dicen que cogieron frío y les dio una prostatitis, que está mucho más dentro. La próstata está mucho más dentro. Está metida, pero vamos, hay que meter el dedo por el ano para llegar a ella. Está muy dentro. Si no entra tan fácilmente. Porque los hombres tenemos una cosa, que es esto, que es bastante más larga, que tiene unos cierres de varios niveles, con lo cual es más difícil que haya infecciones urinarias en el varón. No imposible, pero más difícil. Y nos juega la mala pasada la próstata, que está en medio del camino y que en su crecimiento estrecha y dificulta el flujo de la salida de la orina, con lo cual aumenta el tiempo de estancia de la orina en la vejiga, aumenta la facilidad de contaminación. Pero también en el hombre se llega por otros lados, es decir, a la próstata podemos llegar la infección no solo por la vía ascendente, digamos, sino también por otras vías, dado que es un tejido muy vascularizado, lleno de terminaciones linfáticas y sanguíneas que pueden transmitir en un momento dado una cierta posibilidad de tener una infección. Es decir, puede un hombre tener una prostatitis y ni ha cogido frío ni se ha rozado en mal sitio, evidentemente, para que aquello suba. Es así. Bueno. Y ya de paso aprovecho a decir que el arándano no vale para nada, porque ¿quién no ha oído que los arándanos son muy buenos para la cistitis? Pues sí, a mí me lo han mandado, yo lo he comprado. Bueno, de antes de ayer, estudio muy bien hecho. Pacientes de alto riesgo de infección urinaria, es decir, pacientes institucionalizados en residencias, nursing homes, abuelitos hechos polvo que tienen infecciones cada 2 por 3. Les desinflan a cápsulas de arándanos durante un montón de tiempo y da lo mismo. Tienen lo mismo que lo toman que lo que no lo toman. Con lo cual, gastarse estos pastones en todas estas cosas, tontería. Y el que se lo quiera poner para un postre o para la dona una tarta, pues que haga lo que quiera. Pero a un precio que no es este, de luego, aunque lo compres en el gourmet del Corte Inglés. Olvidaros de los arándanos, pensar en las medidas de higiene, pensar en las medidas que favorecen. Simplifico, por ejemplo, otra cosa que tiene con la cistitis, las relaciones sexuales. Hay veces, hay mujeres que tienen determinadas infecciones, relaciones, es decir, los factores que tienen que ver con la contaminación de la zona y con la movilización de la zona son los que favorecen las infecciones de orina. Un vaciado regular, no más de 2 horas, eso de que yo hasta que yo no llegue a casa yo no me veo en ningún lado porque me da asco, es un error radical en hombres y mujeres, pero ocurre lamentablemente. Es decir, vaciado, en ese sentido, incluso después de las relaciones sexuales, el vaciado de la vejiga, son medidas básicas, preventivas, junto con la higiene correcta, para reducir la posibilidad de tener infecciones urinarias en cualquier mujer. La espalda, también los fríos de la espalda, ponte algo, ponte una fajita, pero la espalda muy malo el frío. Bueno, pues aquí hay cosas, como hay páginas para todos, pues una dedicada a un artículo a lumbalgia por frío. Con 2 pares, decía que eso, el frío es muy malísimo, un día frío de lluvia, que se nos mojan los pies, toma ya, o sea, no solo es que el frío te dé aquí, sino es que te viene por los pies, que ya sabéis que es muy malo, también los pies, que los pies mojados son muy malos, que ya me lo decía mi abuela, pero ya lo cachondo es que te digan, causan cambios de tiempo, golpes de aire y humedad, y que apliquemos frío después. Entonces, no era malo, no ponte eso porque te va a ir bien, ¿esto qué es? Bueno, nos olvidamos un poquito, ¿no? Y al final la lumbalgia tiene unas causas muy claras y determinadas. La inmensa mayoría de origen muscular, favorecidas por las posiciones, por el sedentarismo y sobre todo por la sobrecarga. ¡Ay! Que me dio. Y luego, bueno, la caída evidentemente, y otro tipo de alteraciones ya, los que favorecen la hernia discales, etc. O a veces el dolor reflejo visceral puede parecer un dolor de espalda. Es decir, no voy a entrar en detalles del dolor de espalda. Pero desde luego el frío no lo veo por ningún lado. Vuelvo a decir, porque nadie se queda en pelotas a 2 bajo cero, 2 horas a ver si coge una lumbalgia. Es decir, evidentemente no parece que eso sea. Otra cosa es alguien que está casi en congelación, o evidentemente en una inversión, en una hipotermia por inversión, que le duele todo, ¿no? La espalda especialmente, ¿no? En la vida cotidiana el frío no tiene ningún papel. ¿Y qué es bueno? ¿Dar calor o frío? Porque esa es una pregunta interesante. En medicina, las cosas más interesantes son las que no están estudiadas. Las cosas que surgen en el día a día, nadie las ha estudiado. Es decir, diseñar un estudio bien diseñado para comparar esto, había 3 estudios que comparaban el calor y el frío en esto. Es decir, son preguntas que a veces cuando dicen, ¿todo con evidencia? Bueno, a veces no, porque no hay. No porque no queramos, es que no existe. Pero en esta evaluación de la Cochrane sobre el calor o el frío superficial para el dolor bajo de espalda, es decir, la lumbalgia que llamamos nosotros,
decía que daba poco más o menos igual. Un poquito mejor el calor, pero quedaba un poco igual. Es decir, bueno, pues otro mito. Tampoco es tan malo, pero desde luego yo siempre aconsejo el calor moderado. Es más agradable, es una sensación de bienestar. Es decir, la relajación muscular que produce el calor suave es claramente mayor. Cuando hay inflamación en un hombro, en una rodilla, en un codo, el frío sí tiene un valor claro porque reduce la inflamación aguda después de una rehabilitación o después de un traumatismo. Pero en contracturas de músculos anchos o de áreas extensas, el calor siempre va a beneficiar mucho más a la persona. He repasado casi todo. Alguna cosa se me ha quedado en el tintero, como el herpes, que me lo contó Isma. Los herpes labiales, bien sabéis, ¿no? Las calenturas famosas, ¿salen más en esta época? Sí. Porque pueden salir por muchas causas, pero una de ellas es tener una infección respiratoria, un catarro común o cualquier tipo de infección que dé fiebre. Pero también sale por la exposición solar. Hay gente que tiene graves problemas y tiene que usar un protector labial continuo porque sale con herpes. Los cambios en el estrés es el que justifica todo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una inmunidad equilibrada con el herpes que es permanente, siempre va a estar ahí, que de vez en cuando se modifica sutilmente por alguna causa y puede producir la aparición del herpes, sin más. Las defensas no he tocado aposta, porque eso sería otra charla. ¿Cómo mejoro las defensas? ¿Cómo subir las defensas? Me bajan las defensas. Yo a los pacientes que se lo siguen diciendo en la consulta, y algo para las defensas, yo le digo, mire, usted, la auténtica enfermedad que baja las defensas se llama virus de inmunodeficiencia humana. Y le baja las defensas, pero mucho, pero mucho. No vea qué infecciones pueden dar. Es decir, las enfermedades comunes ocurren en personas con inmunidad excelente, sanísima, perfecta. Vivimos en un mundo ecológico y nos relacionamos con los virus, con las bacterias, en un entorno que debemos aprender a controlar. Pero esa interrelación también nos educa a nosotros y desarrolla nuestro sistema inmune. Es decir, aquello de que los niños en sus primeros años en la exposición y el desarrollo inmune adecuado es algo inevitable y parte de la condición humana. Es decir, no, tener infecciones comunes y vulgares es normal en personas normales. Ciertas infecciones de cierta gravedad pueden tener una relación con algún tipo de déficit parcial que se estudiará apropiadamente en esa persona, pero no en la generalidad. Y para subir las defensas no hay nada más que tener una globalidad en la salud, porque luego la ancianidad modifica la inmunidad, el embarazo modifica la inmunidad de forma natural. Es decir, hay situaciones fisiológicas donde la inmunidad puede oscilar y puede variar y puede aumentar ciertos riesgos, pero esas son situaciones conocidas. Es decir, nadie debe hablar de que tiene malas defensas porque tenga catarros o porque tenga diarreas o porque tenga situaciones comunes y vulgares, porque no es así. Porque si no fuera así, estaríamos ya en el planeta zombie, porque estaríamos todos más muertos, aunque creyéramos que viviéramos todavía. Por eso, y acabo con el original, pienso que necesito antibióticos para mi catarro. No, es un virus. Bueno, están ahí los virus. Los antibióticos son para bacterias. Una infección urinaria se trata con un antibiótico porque es una infección bacteriana bien conocida, pero el uso indiscriminado y erróneo de antibióticos en las infecciones más comunes es un error. Ya su médico distinguirá cuando, si tiene que darlo, porque aparezca una complicación, porque aparezca una situación en sí mismo que aumente su riesgo de tener una complicación neumónica, que si es bacteriana, o tener otra complicación. Pero la inmensa mayoría de las personas, cuando les digan que no consideran que necesitan un antibiótico en este tipo de infecciones, es verdad, crearles y entre todos hagamos que la resistencia a los antibióticos no sea un problema en alza, que lo es, sino que usemos racionalmente, con responsabilidad, tanto pacientes y profesionales, los antibióticos para lo que deben de ser y no para vulgaridades y patologías afortunadamente menores para todos. Y nada más, muchas gracias y cualquier comentario. Bueno, veo que solo tenemos un micro. Os voy a pedir, ahora te doy, os voy a pedir que os acerquéis porque solo hay uno y no tiene mucho cable. Hola, me ha surgido una pregunta una duda cuando has comentado que muchos virus daban el mismo cuadro gripal, aunque no eran la gripe. Las personas consideradas de riesgo, a las que recomiendan vacunarse de la gripe, exactamente ¿qué es lo que hace que sea más grave la gripe en esas personas que otros de los virus que ocasionan el mismo cuadro?
Entonces, pero ¿es porque el virus en sí, aunque los síntomas sean los mismos, es más grave? ¿O simplemente porque es la vacuna que tenemos y los otros son muchos virus y no se busca una vacuna? Son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, la respuesta ante una infección depende del agresor y del receptor. Es decir, si el paciente está debilitado por una enfermedad crónica, sea por la edad, porque tiene una insuficiencia cardíaca, porque es diabético, porque es un bronquítico crónico, etc., su potencial riesgo de complicaciones es mucho mayor al mismo virus, aunque sea un virus que para ti, que eres sana, no pasaría absolutamente nada. Y por otro lado, la virulencia en sí mismo del patógeno, que unos son más que otros. Es decir, que den un mismo cuadro no quiere decir que en otra persona sea muy diferente, incluso el mismo virus, ¿no? Y esos son factores que desconocemos. Todos esta lista larga de virus, ninguno tiene vacuna. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la mutación genética es tan rápida y tan continuada que impide la creación de una vacuna estable. Sin embargo, la influenza, sí, aunque muta y aunque tiene modificaciones, tenemos una temporada de estabilidad, que es una de las cosas que hay que vigilar, con lo cual es la única posibilidad real de tener una vacuna con cierto grado de eficacia. Con lo cual, paciente de riesgo, sus enfermedades se van a descompensar más con un cuadro que para ti sería leve, pero para él puede complicarse mucho más. Un paciente anciano en insuficiencia cardíaca tiene un catarro simple y puede entrar en insuficiencia cardíaca en los días siguientes con disnea o etcétera. Y a ti no te pasa nada. Es decir, el factor persona por la enfermedad crónica, por edad y por una serie de circunstancias, que recuerdo la embarazada en el tema de la gripe, la primera muerta que hubo en España en la gripe A fue una embarazada sana, no tenía ningún otro factor de riesgo, simplemente que era una embarazada del tercer trimestre. Es decir, existen modificaciones inmunitarias conocidas que te indican la necesidad de hacerlo. Y luego, la virulencia o no, bueno, pues la cepa, si es más agresiva, ¿no? El grado de eficacia, que ya ves que hay, cuanto más joven, es decir, la respuesta inmunitaria es mayor, cuanto más anciano es menor, pero al final los resultados no son malos, porque realmente las personas mayores son las que menos sufren la afectación de la enfermedad. Mezcla todo. Hola, buenas. Una pregunta, en la parte correspondiente al tema de inyecciones y más para el tema de virus, todo lo que produce el cuadro gripal, todos esos virus que además de la influenza, ¿existen vacunas para evitar? ¿No se ha investigado o es que directamente pasa como la gripe, que es tan variable que...? Es eso, es la razón de la variabilidad, no el deseo, es decir, el que invente la cura del catarro es lo que más afecta a la humanidad, ¿no? No, es eso, precisamente hay una mutación rapidísima y continua entre pacientes, es decir, es imposible crear una vacuna estable, es el primer requisito. ¿Por qué el SIDA no se ha conseguido una vacuna? Es el mismo gen, es decir, la mutación, la variabilidad, la respuesta, la resistencia, es decir, es un virus muy listo y no hay una vacuna todavía eficaz, ¿no? Es decir, depende del virus, ahí juegas con lo que puedes y por eso son amenazantes los virus a los cuales no consigues hacer una vacuna con cierta rapidez, ¿no? El Zika parece que se va en un camino fácil, digamos, ¿no? La fiebre amarilla, que en África ha habido brotes en Angola y no había suficientes vacunas en el mundo para usar en una emergencia, por ejemplo, ¿no? Que sin embargo es un virus muy estable, con una vacuna muy vieja y muy eficaz, es decir, muy protectora a la fiebre amarilla, es decir, depende del virus, fundamentalmente el éxito o no de tener una vacuna. Y en el ébola pues seguimos un poco verdes, o sea, se ha apagado pero volverá tarde o temprano y no hay vacuna. Depende la filogenética del virus y sus características y su comportamiento lo que determina la posibilidad de hacer una vacuna, ¿no? Hola Vicente, ¿qué tal? He echado de menos con lo que, con lo que has dicho de los remedios, de la leche con miel de coñac, que yo recuerdo con horror de mi madre pequeña, porque encima soy intolerante a la lactosa, entonces lo llevaba fatal. Los remedios, que es que el otro día me dijo una compañera, le estaba diciendo a un compañero que para el tema de la tos por la noche que se pusiera el Bisvaporub en la planta de los pies. Aparte de la cebolla cortada, yo no sé si eso lo has oído, pero ya lo de la planta de los pies con el Bisvaporub me dejó un poco alucinada, no sé si lo estás oyendo o no. Y otra cosa que te quería preguntar es si hay alguna explicación o es porque a lo mejor esa persona ya tenía una cistitis, pero tengo una compañera que cada vez que en invierno, dicen ellos, cada vez que salgo a la calle en invierno que hace frío me entran ganas de orinar.
No sé si hay alguna explicación. Sí. Gracias. Sí, las tres cosas. Es decir, el Viva Plus. El Viva Plus es un aceite, una esencia mentolada muy intensa, un olor muy penetrante. Está absolutamente contraindicada en niños pequeños. Primero, es decir, nunca se debe aplicar a niños pequeños, ni cerca ni lejos. El olor tan intenso que genera puede producir broncoespasmo, y puede producir una crisis de asma grave en un niño. Es decir, Viva Plus, olvidaros de los niños, sobre todo pequeños hablo menor de 5 años. Totalmente prohibido, así de claro. El resto de un adulto que le gusta, pues el que chupa caramelo de menta, el que no vale. Cuanto más lejos menos llega, digo yo. Ni metérselo adentro medio bote, ni darse la uña a ver si le llega un poquito, o ponerlo a 2 metros en la habitación, que bien me está sentando el Viva Plus, ¿no? Y, bueno, pues cada uno lo que quiera creer y crea, pero prohibido en niños. Segundo, la cebolla. La cebolla es un clásico, y se sigue usando masivamente. El olor es repulsivo y realmente no es agradable una cebolla recién cortada, tiene unos efluvios, sobre todo las cebollas estas un poco malas, ¿no? Que huelen tanto y saben tanto. Pero realmente hay un solo estudio que sí avalaba, no me acuerdo el nombre de la sustancia, bueno, habían encontrado dentro de la cebolla el no sé qué, no sé cuánto parapenicileno, que realmente sí producía alivio de la tos, porque es para el alivio de la tos, no es para la prevención ni para nada de esto, sino para aliviar la tos. Hay un estudio único, evidentemente pues nadie ha diseñado o nadie ha analizado esa sustancia para prepararlo de forma química, no. Además yo creo que es muy español, o sea, por eso, y lo que no inventen en América, que se dice, pues aquí no vamos a tener nunca nada, ¿no? Pero realmente sí había un trabajo de pobre calidad, poca gente, bueno, trabajos que no son de grandes brillantes, pero sí apuntaba a ello, ¿no? Yo a eso nunca les digo que no lo hagan, no me parece que tengan ningún riesgo, no se lo vendo yo, pero bueno, si se lo hacen tampoco me da igual. Y si encima, ya sabemos cómo funciona el efecto placebo, tan intenso, o sea, si yo quiero que me haga bien, si yo creo que esto me va a hacer bien, y yo lo hago, y solo percibo que mejoro porque esa noche he tosido una vez menos que las otras, la cebolla buenísima. ¿Entendéis, no? La broma va por ahí, ¿no? Es decir, pues nada, empújales por la vía del placebato y déjales que disfruten. En principio no es peligroso, en ese sentido, ¿no? Y luego, el tema de las ganas de orinar. Bueno, eso es muy fácil, es un clásico, ¿no? Es decir, el volumen ingerido y la emisión de orina depende del gasto calórico energético que tengamos y el ambiental. En verano orinamos menos, en invierno orinamos más. Es decir, la falta de pérdidas de calor y humedad a través de otras partes del cuerpo hace que la orina se concentre. El volumen de orina sea mayor en invierno que en verano. Con lo cual, en invierno, el frío o lo que sea, es decir, donde no transpiras, no sudas más, no tienes ese aire libre, etcétera, etcétera, es más fácil que el volumen urinario diario sea mayor en invierno que en verano. Si orinas más, pues vamos a veces. Con lo cual, parece razonable. ¿Que te dan esas ganas al salir? Bueno, suelen ser más las ganas al llegar, que llegas ya con ganas y cuando ves la puerta te da el apretón y ya entras agachándote porque, oye, he aguantado hasta ahora, pero joder, acabo de ver la puerta y ya me estoy mirando, ¿no? Con respecto a los medios caseros, hay una investigación en la Universidad de Nottingham, que además estuve de estancia allí y coincidió que estaba empezando ese estudio. La doctora Freya Kellogg ha empezado un estudio para cogido remedios medievales, ha cogido las recetas para ver si de verdad hay algo en esos remedios y en la forma de prepararlos, sobre todo porque al final son ajo, vino, hierbas, tal, en la forma de prepararlos que sintetiza algún producto que de verdad sea eficaz frente a infecciones, etc. Y se ha encontrado que precisamente en ajo y cebolla sí que hay muchos compuestos que al macerarlos durante X tiempo son muy eficaces frente a bacterias multiresistentes. Entonces el estudio seguramente saldrá dentro de muy poquito la publicación y la verdad es que es muy interesante porque su material y método son libros del siglo XIII, XIV, XV. La verdad es que es muy curioso, solamente el comentario. Es un campo continuo de investigación, ¿no? Las bebidas calientes y agradables son beneficiosas porque cuando las bebidas aéreas están irritadas, tanto la humedad como la templanza son agradables. Entonces esa es la única razón de recomendar, ¿no? Infusiones, etcétera. Es decir, es agradable cuando una garganta está dolorida, el respirar ambiente húmedo, que esos famosos vaos
de caseros, te pones, echas un poquito de sal para que haga más vapor e inhalas, pues eso te es agradable porque humedece las vías aéreas, ¿no? Es decir, por supuesto eso, hacerlo, por eso. Bueno, es saber popular, que también es útil, ¿no? Pues justo casi vas por donde iba a hacer la pregunta, porque yo he oído mucho el tema de que mucha gente se resfriaba en invierno porque el frío irritaba las vías respiratorias y eso facilitaba un poco la... No sé si eso parece que tiene algún fundamento, ¿no? Y otra cosa es, me esperaba que hubieras comentado que el propio nombre de influenza venía de que antiguamente se creía que era por influencia, unos decían que de los astros y otros de los cambios de temperatura, del frío y tal. Pero bueno, lo que quería preguntarte era lo de las vías respiratorias, que ya... El aire frío es irritante, las vías aéreas. Otro consejo, un asmático de estos, que hay muchos que lo pasan muy mal, es muy típico que sale por la mañana al aire frío, de madrugada o muy temprano, y le da una crisis de asma, solo por inhalar el aire frío. Es decir, un asmático sí es bueno que proteja, es decir, que caliente al menos a través de un objeto el aire inhalado, porque es irritante a cualquiera. Que todo eso modifica un poco la microflora o el microentorno de las vías aéreas y favorece la fijación viral, digamos, pero todo muy justito y parece que algo hay, ¿no? Pero bueno, si el virus lo tienes, lo tienes. ¿Y sabes cómo cogemos los virus? Sobre todo cuando nos tocamos la cara. Las manos hemos podido coger un montón, pero las veces que una persona se toca la cara, las veces que se toca la cara son muchas a lo largo del día. Empezad a fijaros ahora, sin obsesionaros, pero os tocaréis un montón de veces, os haréis con decir. Acercas a las vías respiratorias a través de las manos, ¿no? Es decir, a través de pequeños momentos involuntarios, a través de ahí, ¿no? Pero ya os digo, el aire frío es irritante en las vías aéreas, es decir, que si tú sales de repente con un aire helado y haces así, notas irritación. Cuidado a los asmáticos específicamente, porque sí pueden provocarse una crisis de asma aguda en ese momento. Son irritantes, es decir, que sudor y ahora que frío, el metro de Nueva York, en verano te mueres de frío y te asas de calor. ¿Eso es bueno o es malo? No hay una relación directa. Es decir, realmente, sobre todo porque eso es puntual, es anecdótico, no es continuo, no es lo mismo que un trabajador, por ejemplo, que trabaje en una cámara frigorífica, que esté expuesto a un aire frío, importantemente frío, de una manera clara. Pero luego a decir, sin virus no hay infección. Las condiciones favorecen, disminuyen la agrupación, las manos, la congregación, el frío, entre comillas, pero al final causalidad no es asociación, ¿no? Es decir, que asociemos no quiere decir. Y las enfermedades infecciosas son infecciosas, con un entorno múltiple, como hemos dicho, con algo de frío, pero menos frío del que queremos. Los japoneses y orientales muchas veces cuando están resfriados, muchos de ellos suelen usar mascarilla. ¿Qué opinión te mereces? Pues es ridículo. Las mascarillas típicas, la azul o las blancas de papel, que son las que están por ahí, están diseñadas para evitar expeler hacia afuera. Es decir, es la que se pone a un paciente tosedor, por ejemplo, eso se hizo un protocolo cuando la gripe A, que yo intento usar, a un paciente que está en la sala de espera tosiendo continuamente, se le da una mascarilla, porque es ahí donde están diseminando. Es decir, no tienen capacidad de filtro, de aspiración. Esas son otras, son las de pico, es decir, las, que no me acuerdo la clasificación, hay una clasificación de seguridad, de bioseguridad en todo respecto, es decir, las que impiden que tú inhales un aire que tenga gotitas de flúgel contaminadas, son las mascarillas, vamos, de biotecnología avanzada casi, no las que van por la calle. Entonces llevar el de papel, o esto es porque tú toses y no quieres que tosan los demás, no quieres afectar a los demás, no porque tú no recibas, porque no va a ser eficaz. Por lo que sé, es para eso lo que lo hacen. Otra cosa es la gran educación de los japoneses, que sabiendo que están malos, procuran que sus coetáneos no sufran. Bueno, hay que darle las gracias, ¿no? Pero bueno, aquí se usa a veces de otra manera. Sí, alguna vez he oído que la vacuna de la gripe también reduce algo la incidencia de los catarros, pero no está muy claro. Algunas personas dicen que sí, otras que no. Cuando se confirma si la infección es gripal o no, es la clave, es decir, no hay una relación. Son virus todos, virus respiratorios, pero no tienen ninguna relación antigénica, con lo cual nunca va a reducir nada una cosa a la otra. Va específicamente para esas tres cepas,
Porque uno de los peligros de la vacuna es que de repente la cepa cambie de una forma mayor a lo largo de la epidemia y no tengas la vacuna que has aplicado no sea la adecuada en una de las cepas y fracasa. Es decir, es muy específico y por eso se cambia, porque es muy específico, ¿no? Catarros hablamos de otros muchos virus y gripe confirmada, que es la que se analiza, es aquella que se confirma en el laboratorio que es gripe para hacer el diagnóstico, con lo cual lo que hacemos son síndromes gripales. Y ya os digo, en esa valoración clínica de los médicos de síndrome gripal nos equivocamos en un 50% de que eso sea influenza. Y un 50% es influenza. En plena época, que son 8 semanas al año, 8 semanas, que son las que está el pico epidémico. Vicente, ya aprovechando que estás aquí, tengo una curiosidad, ¿por qué se le llamó gripe española a una gripe del siglo, creo que era del 18 o 19, que muchos dicen que no tiene nada que ver con España, ¿no? ¿Por qué se le llamó así? Tengo mala fama. Sí. Sí, no, es decir, es una historia, no me la sé muy bien, pero sí he oído algo. Es decir, son atribuciones de la prensa. Es decir, si no recuerdo mal, la prensa norteamericana, había una razón, pero no recuerdo mal, fue la que empezó a hablar de Spanish flu. Había un litigio, había una historia un poco rara. Yo he oído que es que en España era la Primera Guerra Mundial y no había... Que era la Primera Guerra Mundial y que España no estaba en la guerra y que entonces, quiero decir, la gente se moría en el mundo donde había guerra, pero aquí en España se identificó esas muertes con la gripe, pero no sé si... No, es más de... La que informaba. Pero es un cambio al mundo porque no... Sí. Realmente, sí, notificó que había mortalidad por esto, ¿no? Así, no había una cepa específica. En esto casi nunca... Así, realmente, todas las gripes que vamos viendo vienen de Asia. El origen es en Asia. Asia, China y toda el Asia general. Es decir, exactamente la gripe aviar se identificó posteriormente en Asia por las aves al pasar a los humanos y producir ese tipo. Y ahí es donde se ha visto la relación más estrecha entre aves, cerdos, hombres, que ha combinado para tener la gripe A. Pero sin embargo, el caso cero conocido de la gripe A fue en México. De cerdos, ¿no? No, en humano. El primer caso. Pero es que saltó de cerdos. Ahí se dio, pero es muy difícil ahí luego el seguimiento de la zona. En el caso cero intentas investigar en la zona donde fue, ¿no? Pero eso, que no depende de un país, nada, es decir, esto ocurre cuando ocurre y donde ocurre, ¿no? No tenemos más la culpa, aunque se siga llamando la gripe española, ¿no? Por ahí. Sí, vale. José Luis, y luego acércate. Hola, gracias por la charla, muy interesante. Has hablado mucho de la enfermedad, el resfriado, la gripe y su curación y su mala curación por cosas que no curan. Me gustaría que te extendieras un poquito más sobre los síntomas. Igual no podemos curar la gripe si ya la hemos cogido, no nos vacunamos, la hemos cogido, o lo mismo con el catarro, que no hay vacuna, la hemos cogido, pero podemos aliviar los síntomas y en esto, has dicho algo sobre la irritación, pero hay más síntomas. ¿Cuántas cosas de las que nos dicen que nos alivian los síntomas funcionan y cuántas no? ¿Podrías explayarte un poquito con eso? Gracias. Los síntomas generales de cualquier infección de estas, en un espectro de gravedad, fundamentalmente el dolor generalizado, dolor muscular, cansancio y el dolor de cabeza. La gripe es muy específico, pero también en un catarro puede haber dolor de cabeza, ¿no? Es decir, los analgésicos simples siguen siendo el tratamiento de elección y el analgésico simple, más simple, sigue siendo el paracetamol. Las dosis adecuadas, también es muy popular el paracetamol de 1 gramo cuando nos recomendamos superar la dosis de 3 gramos más de una semana porque puede haber un riesgo de hepatotoxicidad. Es decir, en un adulto medio la dosis de 650 miligramos de paracetamol entre 4 y 6 horas y sumas al total y no superas la dosis máxima, puede ser útil para aliviar los síntomas. El ibuprofeno, que es el otro analgésico común, aunque ya es un antiinflamatorio, con sus ventajas e inconvenientes, tiene un mayor efecto en cuanto al alivio, en la intensidad, es decir, alivia más la fiebre y de alguna forma un poco más prolongada y también el dolor, ese tipo de dolor generalizado, con lo cual son las dos herramientas. Siempre en primera línea, personas sanas, personas normales, paracetamol, a las dosis adecuadas, incluso en niños, sigue siendo más seguro que el ibuprofeno, que se usa también masivamente en niños. El
famosa historia del Dalsi, que si era tóxico y tal, porque tenía un recipiente que decían que no para nada, que duele en nada, ¿no? Pero realmente el ibuprofeno, por ejemplo, en personas ancianas que sean hipertensas o tengan insuficiencia cardíaca, puede agravar su enfermedad a las dosis normales, con lo cual intentamos reducir la exposición a antiinflamatorios no esteroideos en ese tipo de pacientes, que el paracetamol sigue siendo útil para el hígado graso. Ese es un poco el esquema alivio. Meter vitamina C, lo hemos comentado. Meter antihistamínicos. Hay cantidad de antigripales que llevan antihistamínicos. El frenador, que es muy famoso, ¿no? Que lleva paracetamol, un antihistamínico, lleva un poquito de cafeína porque el antihistamínico te da un poco sueño. Es una mezcla un poco rara. Los antihistamínicos no reducen la congestión nasal. Es un mito. Tomar antihistamínicos para la congestión nasal de un catarro, es decir, de una enfermedad inflamatoria viral, donde hay replicación viral, no tiene ningún sentido, a diferencia de la rinitis asociada a la alergia, que es una inflamación por estímulo antigénico, pero no hay replicación viral. Ahí son eficaces, en un catarro no son eficaces. Gotas de la nariz, que hay muchas. Los vasoconstrictores son peligrosos, directamente peligrosos. Hay un montón de marcas, estos que enseguida te secan la nariz y te dejan un rato de alivio. Evidentemente son espectaculares. Cuando tienes un trancazo que no puedes ni respirar y te metes eso y respiras, pero en su virtud tienen su trampa. Son vasoconstrictores potentes, primero, embarazadas nunca, personas ancianas o con antecedentes de cardiopatía isquémica nunca, porque pueden producir vasoespasmo coronario o en una embarazada espasmo uterino, es decir, no se deben usar nunca. Y segundo, si se supera más de 3 días de uso regular, produce un efecto rebote. Y yo he tenido más de un paciente adicto a los vasoconstrictores nasales porque si no los usaba no podía respirar y llevaba 20 años usándolo. Cuidado con ese tipo de fármacos. Espectaculares en un momento puntual, pero cuidado con el uso repetido o prolongado más de 3 días. Eso claramente. Otros productos muy populares que también se usan en las rinitis alérgicas, que son los esteroides nasales, que se usan para la alergia, mucha gente los cesa, absolutamente contraindicados en catarros. Los esteroides favorecen la replicación viral. Si damos esteroides tópicamente en una zona de replicación viral, va a prolongar la enfermedad y no produce alivio de la congestión. No usar tampoco ese tipo de productos. A nivel local, todo lo que sea agradable y suave y no peligroso, úsalo. La infusión de no sé qué, la cebolla hervida, que tal, que sabe que te caga, ¿no? Y suelta la tripa, cuidado. No sé si habéis comido alguna vez una infusión de cebolla calentita, que eso lo usa mucha gente para esto, te suelta la tripa a la velocidad. Es decir, lo que sea agradable y parezca razonable, pues todo está bien, la lechecita, no sé qué, lo otro, la miel, bueno, también, no, luego se pega aquí. Bueno, no hagáis, por favor, miel con limón pura. Es decir, es muy popular echar un pegote de miel y echar un chorro de limón y eso batirlo y para adentro. Se pega a la garganta y te escuece que no veas. Yo no sé dónde sale la virtud, pero se usa mucha gente. Usemos en un agua de limón diluida con un poquito de miel y templadita, a lo mejor está bien, o una infusión, pero no hacer un mejunje así tan pegajoso que luego reseca. Los caramelos, en mi opinión, desaconsejados, dan un falso alivio. Caramelos mentolados dan un frescor inmediato y una sequedad posterior, con lo cual te deja la garganta a veces más irritada si los usas regularmente. Es decir, hay un montón de cosas que también un poco cada uno debe percibir, que la alivien o no, pero muchos tópicos que en ese sentido innecesarios. Humedecer la garganta frecuentemente, líquidos agradables, comidas blandas y agradables, alivio sistémico y un poco dejar pasar el tiempo con paciencia y tranquilidad, que es lo que no tenemos ahora. Cuando estamos malos, no hace falta un humidificador global, porque al final empapa las habitaciones y las humedece demasiado. Otra cosa es un niño con una bronquiolitis o una situación muy específica donde la humedad es muy terapéutica. El resto, la humedad inhalada cerca, es la que uno puede hacer con un cacharrito al hervir. Tampoco hace falta pringar la casa de humedad, ¿no? Evidentemente, en una casa con calefacción a tope y alfombras, la humedad relativa es muy baja, con lo cual se nota, es como el síndrome del trabajo, ¿no? El edificio enfermo, ¿no? No se ventila, está lleno de moquetas, es decir, la sequedad, la irritación ocular que produce, es decir, un cierto grado de humedad es positivo. Por eso hay que seguir a la costa, ¿no? Si vives en Madrid, la humedad parece que no abunda. En momentos normales no lo notamos, en momentos especiales hacen inhalaciones. Muy buenas.
Hablábamos de que el lavarse las manos era muy importante. En estos países donde el contacto no es tan normal como aquí, que nos besamos tanto, que nos damos la mano, como en China, en Japón y en esto, ¿se nota una menor incidencia de este tipo de enfermedades? Bueno, no sé si lo sabes, si se ha estudiado o no. No sé si se ha fijado tanto en eso, ¿no? Ya digo, la mano directa es una parte, pero la mano indirecta es la mayoritaria. Es decir, la mano contaminada que toca otros objetos que otros tocan es la vía más frecuente. La mano, pues está bien, ¿no? Se te acaba de hacer así la mano y colega para... En fin. Pero aquí somos más efusivos, vale, sí. Pero ya te os digo, fijaos más o intentar mejorar por qué es en lo indirecto, en lo que no vemos. Porque si no, decir, ¿por qué lo coge todo el mundo? Y bueno, todo el mundo no está... O sea, yo puedo jurar que no he tratado esta semana a nadie ni le he dado la mano que estaba catarrado ni que yo lo viera. Claro, que eso es muy descarado. Está en lo indirecto. Y en lo indirecto es al final, independientemente de la situación, yo tengo una higiene programada porque sé que me beneficia, ¿no? Después de hablar de los remedios caseros y comparados, claro, o bueno, que no tiene comparación con lo que son medicamentos de verdad, lo que es todo este tema de herboristerías y demás, ¿habría que agruparlos también con los remedios caseros y no pasan de ahí? ¿O puede haber algo más así, tanto en la prevención como en la curación? Sí, es decir, cuando ya hablamos, ¿no?, de preparados caseros, una infusión, un té, un poleo, cualquier cosa, o ya no, te venden la mezcla que va para el catarro, que va para tal, y es una mezcla de 200 plantas, que es lo que viven los herbolarios, ¿no? De mezclar muchas, un poco al tuntún, y venderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ensayos clínicos de nada. Nada. Es decir, si una sustancia natural, entre comillas, no está etiquetada de tóxica y se permite su comercialización, ciertas plantas no se pueden comercializar y la mayoría, otras muchas sí, ya está, no hay más evidencias, no hay más estudios, no hay nada. La Agencia Europea del Medicamento lleva años sistematizando una sección específica de estudio específico de las herbal medicines, que llaman ellos, es decir, pero de una en una, no las combinaciones. Está identificando cada una de ellas para buscar principios activos que no sean tóxicos, que sean seguros. Es un trabajo muy lento, pero que se está haciendo. Y realmente, y si entráis en la agencia, en la EMA, European Medicine Agency, hay una sección de herbal medicines. Y tú puedes buscar cada una de ellas para saber la información disponible sobre su toxicidad, si alguna tiene algún ensayo, etcétera, etcétera. Y se está avanzando en el conocimiento. En este momento no, es decir, que me venden Soria Natural para el catarro y coges y tiene un poquito de pasiflora con artemisa, con no sé qué, y poleo, y pues yo qué sé. Es decir, pedirlo no parece tóxico ninguno, pues si eso te gusta. Pero falta sistematizar, pero se está haciendo, ¿eh? Porque es un área interesante, desconocida, realmente desconocida, y conviene sistematizarla para tener un mejor conocimiento de todo este mundo que realmente es real y que se está usando con mucha intensidad, ¿no? La última ya. Bueno, pues la penúltima y luego. Sí, bueno, gracias Vicente. Yo pensaba que parece que no es demasiado erróneo decir que vivimos en una sociedad, al menos en nuestro contexto, en el que se tiende mucho a pensar que hay soluciones para todo. O, aunque intuyamos que a lo mejor eso no sea así, parece que vivimos como si realmente pensásemos que es así. Entonces yo pensaba en realidad casi en tu supervivencia en la consulta, porque en el caso con respecto a estos casos, en catarros, gripes y demás, la gripe, bueno, hay una vacuna que se modifica, pero claro, en la mayoría de los casos yo calculo que lo que el médico tiene que decir, pues claro, va a dar alivios, va a aconsejar alivios, pero no tiene ninguna receta, no tiene ninguna solución, no tiene ningún algoritmo solucionador del problema. Entonces la medicina parece que se queda ahí un poco como, que se puede quedar un poco como cojeando para el paciente. Ahí se cuelan muy bien las pseudoterapias y... ¿Cómo es tu supervivencia entonces en el día a día? La mayor parte de la gente sabe que un catarro es una patología benigna y yo
mi esfuerzo ha sido siempre que lo sepan para que no vayan. Fundamentalmente. La mejor supervivencia es el paciente que no ves, entonces no te agobia, ¿no? Entonces, creo que hay que transmitir tranquilidad, normalidad y experiencia. Y la mayor parte de la gente ha experimentado, y en la familia han experimentado, y todo el mundo sabe lo que es un catarro. Aún así te sorprendes gente que viene alucinada como si aquello fuera la mayor enfermedad, la más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, es así. Educación, 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 ¿no? Las dificultades de que no haya tratamientos para las enfermedades más comunes, que dicen, bueno, híjole, tanto esfuerzo y tanta investigación y esto sigue sin resolverse, bueno, es inherente al patógeno. Es decir, ¿cuánto hubiera dado para el SIDA tener el tratamiento del antiviral perfecto y la vacuna perfecta? Pero cuando no se puede, no se puede, al conocimiento actual. Y esto, que es muy viejo, sigue siendo así, lamentablemente. Pero afortunadamente, al ser lo más frecuente, pero también es lo más leve para la inmensa mayoría de la población, con lo cual debemos vivir con ello con tranquilidad, ¿no? Las seroterapias quizá abundan, en esto van los remedios, bueno, un poquito exóticos a veces, digamos, ¿no? Las seroterapias ya como tal van más a patologías peor definidas, más inconclusas, con un abordaje más complejo o más insatisfactorio, que es ahí donde entra el dolor cronificado, el malestar vital, la ansiedad. Es decir, empezamos a hablar de otros temas donde la respuesta médica también es insatisfactoria en la mayor parte de los casos y la puerta abierta a las terapias es clarísima, ¿no? Eso solamente tiene una estrategia clara, que es la claridad, la transparencia y la empatía. No hay otra manera de comunicar esto. Lo que sé y se lo ofrezco. Lo que no se sabe y lo siento. Pero entiendo su sufrimiento y vamos a hacer todo lo posible que sea razonable y adecuado para ayudarle. No puede haber otro mensaje. El mensaje científico es ese. El otro es el mensaje del charlatán. El que promete, el que vende humo, el que engaña, literalmente, ese es el charlatán. Y bueno, pues unos pacientes lo entienden, otros caen en sus redes, lamentablemente. Pero el mensaje científico, evidentemente, es claro. Lo que puedo, puedo, y lo que no puedo, no puedo. Pero aún así entiendo su sufrimiento y ayudaré con todas las herramientas que podamos hacer. Lo demás sería ya romper la barrera entre la charlatanería y el abordaje científico de los problemas de la salud humana, que son muchos muy complejos, que son muy difíciles, muchos de ellos de abordar, pero esta es la condición humana hoy, en el siglo XXI. Antes era peor, Y realmente antes se morían por mucho más ignorancia y tonterías y no saber qué hacer, de una manera que ahora, que vivimos con la esperanza de vida mayor y con la calidad de vida mayor que ha tenido la historia de la humanidad en todo su tiempo, con lo cual un poco el que jica en esto, pues que vaya un poco hacia la historia y entienda un poquito y asuma la fragilidad humana y asuma la incertidumbre, porque vivimos en incertidumbre sobre nuestra vida, en la salud, en la economía, en el golpe que nos podemos dar al salir de aquí o en lo que sea, y esto es vivir con dudas. Uno lo entiende y otros sufren muchísimo. Pues esto es lo que hay que gestionar, cada uno en su ámbito y a nivel colectivo, pues con ideas claras y con mensajes claros, ¿no? Es muy breve porque estamos fuera de tiempo. Con respecto a la cistitis y el frío, había llegado a decir, sí, había llegado a decirme que me cambiara el bañador porque me metía en tal y no me hacía entrar al agua, notaba el frío interior y tal, entonces me secaba mucho, pero al final me dijo, mire, hasta 3 veces me lo cambio yo, me decía un médico, hasta 3 veces me lo cambio yo, porque es que el frío influye, o sea que a mí sí me ha influido, yo tengo muchísimo cuidado con eso, el frío. Cada persona lo vive de una manera y a veces se asocia, pero si fuera así, tú imagínate las piscinas de las mujeres españolas que irían corriendo al baño, saliendo y entrando masivamente, porque si fuera tan así, sería para todos. Ya, pero no es tan frío. Ciertas personas pueden sentir esa percepción de incomodidad y algo desagradable al notarlo, pero no es una causa general, no es algo que podamos decir que mayoritariamente todas las mujeres deben cambiarse 3 veces en la piscina en verano, porque no es así, no es necesario. Era en el mar, en el mar estaba helada. Inma, había aquí una pregunta esperando. Pero muy breve, por favor, que es que estamos ya fuera de tiempo. Hola, yo quería preguntar que si está bien que, por ejemplo, mi padre me esté vacunando desde pequeña. ¿La gripe? Sí. ¿Tienes alguna enfermedad que lo requiere? Las recomendaciones también son variables, es decir,
Por ejemplo, en Estados Unidos recomienda vacunar de la gripe a toda la población mayor de 6 meses. En Europa no se hace eso en ningún país. Se considera que epidemiológicamente no es necesario, aparte del coste que puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que si España decide vacunar, compra las dosis necesarias para vacunar. Y en Estados Unidos se puede decir que se vacunen los de más de 6 meses, pero lo tienen que pagar ellos. Con lo cual, es decir, no hay una contraindicación. Hay distintos tipos de vacunas, y las dosis en los niños pequeños es diferente de los adultos, no ese detalle. La recomendación europea parece bastante razonable. Se vacuna a los niños por encima de 6 meses, por debajo no hay, aunque sean niños enfermos, no hay ninguna vacuna que sea eficaz en menos de 6 meses, ninguna. Por encima de 6 meses a niños con enfermedades crónicas que sean una amenaza la aparición de una gripe. Niños, y se va creciendo en la edad, igual, hasta que se llega hasta la edad adulta. Es decir, menores de 60 años, aquellas personas que padezcan enfermedades que puedan ser agravadas o sufrir una complicación gripal. Y por encima de 60 se recomienda a toda la población a partir de esa edad, con una diferencia entre 60 y 64 con el tipo de vacuna que se usa por el riesgo, ¿no? Es decir, pero realmente esas recomendaciones son equilibradas. Que sería un objetivo, si dices, si los niños son los que más sufren, pues ¿por qué no les vacunamos a ellos? Porque tenemos las dificultades que tenemos también con la vacuna, su grado de eficacia, la dificultad de interpretar la gripe con otros muchos virus que también se parecen. Es decir, eso se ha estudiado y la recomendación de salud pública no es vacunar a todos los niños porque, aunque sufran más la gripe que el resto. Y eso es un análisis complejo y múltiple que hay que hacer para decidir los grupos de riesgo y para decidir dónde vacunar y dónde no vacunar. Daño no te hace. No hay ninguna relación con riesgo que haya sido así. Necesidad, cuestionable o replanteable. Bueno, muchísimas gracias. Yo es que siento cortaros, pero es que es la hora ya. Ya os avisamos de que en diciembre sí vamos a tener escépticos en el PAB este año. Ya tenemos fecha, es el día 10 y ya avisaremos el tema por las vías habituales. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos.